pues sería ver un par de ejemplos que propone el libro de cómo se resuelven las integrales por el teorema de residuos. En el primer ejemplo nos presentan pues una integral impropia, Ok, que escuchando. pues una integral impropia que ya sabemos resolverla en el plano real. Por ejemplo, aquí el libro nos propone la solución que normalmente nosotros conocemos de cálculo 2, de cálculo integral, y que simplemente se resuelve por una sustitución trigonométrica sencilla, y la integral nos da igual a pi. O sea, toda la integral que es i sub 1 nos da pi. Pero ahora nosotros vamos a poder ver que lo podemos resolver en el plano complejo. En vez de partir de la integral desde menos infinito más infinito de x sobre 1 más x cuadrado, partimos de la integral de línea de z sobre 1 más z cuadrado. ¿Puedes bajar, por favor, Jair? Bien, ahora por como expliqué la clase pasada, el teorema de Rocío nos dice que la integral compleja es igual a 2 por i por pi por el residuo evaluado en el polo en el punto singular. En este caso va a ser un polo. Para comenzar a desarrollar pues esta integral y calcular el residuo, antes tendríamos que verificar si podemos pasarla del plano del campo real al plano complejo. Para esto se elige pues primero como un recorrido, el cual va a ser un recorrido que tenga una parte real y una parte compleja, tal que los dos sumandos nos den pues la integral compleja, que es que presentamos al inicio, que está en la ecuación 15.103. Y la podemos ver acá más abajo, que primero vamos a tomar el primer recorrido, que va a ser desde menos r hasta más r, que va a ser nuestro recorrido de la parte real, y de ahí vamos a tomar pues el arco de circunferencia, que va a ser el recorrido que va a tener la integral compleja. Y sumando estos dos nos da la integral a la que queremos llegar. Primero vamos a demostrar que la parte de la integral que toma el arco de circunferencia, pues al r tender a infinito, vamos a llegar que toda la integral va a valer cero. Y así nos quedaría solo la parte real de toda la integración y pues va a ser equivalente a la integral que queremos resolver. Para eso, pues vamos a calcular el límite de r mayúscula tendiendo a infinito. Nos vamos a dar cuenta que la primera expresión va a ser menor o igual que el límite de r tendiendo a infinito de la integral de línea de valor absoluto de z sobre 1 más z cuadrado. Y esto va a ser lo mismo que decir que el límite de r teniendo infinito de la integral del arco, sobre, la integral sobre el arco de z sobre 1 más z cuadrado. Esto se sabe fácil por algunas expresiones que hay en el álgebra lineal, que ya se han demostrado con anterioridad en la exposición del grupo pasado. Una vez que nosotros ya podemos comprobar que la parte compleja de la integral, de la integral que queremos resolver, pues es cero, ya podemos concluir que al pasar es la integral que teníamos al inicio, que está solo en el plano real, es equivalente a la que nosotros proponemos en el plano complejo. Y solo tendríamos que ya resolver esto por el método de residuos, ahora sí, ya porque ya comprobamos que son equivalentes. Y pues ya como se presenté la clase anterior cómo calcular residuos, pues esto se vuelve fácil. Nos damos cuenta que tiene polos en más menos i. Y pues como nosotros estamos tomando pues una curva que está por encima del plano real, vamos a tomar para esta ocasión solamente el punto que es más i, nada más.
Y así calculando, pues el residuo nos va a dar que el residuo es 1/2 por i. Así que a multiplicar pues con la fórmula que ya hemos presentado, 2pi por i por residuo, al final nos va a quedar solamente pi, que es lo que sabíamos que iba a resultar por resolverla como si fuera una integral en el plano real. Ahora bien, acabo de mencionar que primero nosotros hemos tomado pues una curva que está por encima del el eje real. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomaríamos pues una que está por debajo y así nos da que el polo en vez de ser más i sea menos i? Pues en realidad queda lo mismo, solo que se tomaría una dirección diferente en la trayectoria. Pero el resultado, pues como vemos, va a ser pues similar. Igualmente va a dar pi. Ahora para pasar con el segundo ejemplo propuesto, eh, nosotros tenemos la siguiente integral, que también va a ser una integral impropia. ¿Puedes bajar más, Jair, por favor? Ahí, ahí. Bien, este es un ejemplo clásico que normalmente se hace en los libros, que es la integral propia de menos infinito hasta más infinito del coseno de x sobre al cuadrado más x al cuadrado. Esta integral ya no es una integral que se resuelve fácil en el campo real, como en el anterior ejemplo, que simplemente con una sustitución pues se resolvía fácil. Aquí al utilizar residuos, el recorrido también puede ser cualquiera de como mencionamos en el anterior ejemplo. Pero acá se presenta un problema. El, la integral sobre el recorrido circular no tiende a cero cuando nuestro r tiende a infinito. Y eso es porque el coseno de z diverge exponencialmente. Y aquí podemos ver la demostración de esto. Calculando los límites de r tiende a infinito del coseno de z, vamos a darnos cuenta que tiende a infinito, ya no tiende a cero. Ahora sí, vamos a cambiar la expresión del coseno de x por un exponencial. Así pues nos va a ser mucho más fácil trabajar, ya que aquí comienzan a aparecer los complejos. Ahora, la parte imaginaria es una función impar. Y la integración en los límites simétricos da cero. Así que vamos a tomar la integral en el plano complejo y veremos por qué pues da cero justamente. Acá podemos ver pues la demostración, la teoría que habíamos planteado en antes de forma exponencial y la dividimos pues como hicimos en el ejemplo anterior en una parte real y en una parte compleja. Y pues nos vamos a dar cuenta que la parte real, perdón, la parte compleja va a dar cero de todas formas. Y así solo nos quedaría la parte real que va a ser equivalente a la integral planteada al inicio del ejemplo. Ahora, vamos a hacer entender r a infinito de toda la integral de la parte compleja. Así, haciendo pues el mismo procedimiento hecho en el anterior ejemplo, vamos a llegar a la expresión de que pues va a ser igual a cero. ¿Podrías bajar un poquito, por favor? Para que puedan ver. Bien, aquí se puede ver claramente pues la demostración completa de que da cero en 15.113. Y pues ahí ya podríamos comenzar a utilizar los residuos, porque ya sabemos que va a ser equivalente a la integral compleja que estamos planteando. Ahora, ya solo nos bastaría pues calcular el residuo de la función que sería e a la i por z sobre a cuadrado más z cuadrado. Esto va a tener pues su punto singular en i por a. Y calculando el residuo, pues ya sabemos cómo hacerlo, lo presentamos en la clase pasada. Se hace de forma sencilla. Y pues nos quedaría que el residuo va a ser igual a pi por e a la menos a, todo sobra. Y pues con eso ya tendríamos pues resuelta toda la integral, ¿no? Porque ya multiplicamos por 2 por pi por i, por el residuo que es e menos a la menos a por sobre 2 por pi por i por a.
Y pues nos queda la expresión 114. Ahora, en este integral sí fue más importante la elección del recorrido, porque si hubiéramos hecho, pues, si hubiéramos tomado otro recorrido, pues nos podría eh, dar una situación diferente, ¿no? Y que no se eliminaba, pues, la parte compleja. Y bueno, esos serían, pues, los ejemplos que nos ayudarían, pues, a resolver la gran mayoría de las integrales por el método de los residuos. Elegí estos dos porque son pues los que más nos ayudan, ¿no? Sabiendo esto, pues podemos resolver una amplia gama de ejercicios. Y eso sería todo por mi parte. Pensar, ahorita voy a compartir lo que vendría a ser otros ejercicios más. Un momento. Ok, Sí. Ok, voy a poner dos ejercicios más, que vendría a ser continuación. Yo puse la primera parte, la parte no, interpretación no, ¿cómo decirlo? No concreta. ¿Dónde está el documento? No, aquí está. Ahí está. Se puede ver bien. Pues, ¿se puede ver? Ok, excelente. Ok, partimos. Bueno, en la clase presencial, donde me tocó exponer, partimos de que al final, en un momento armónico forzado, respecto al cambio variable nt, que se hace a partir de buscar reducir el orden de la ecuación de segundo orden a una de primer orden, quedamos con esta expresión. Lo que propone el ejercicio es resolver dos casos particulares de esto, en la cual inciso A nos dice que una fuerza que decae exponencialmente respecto a un factor alfa. Entonces, para este tipo de casos, simplemente reemplazamos en la propia integral, ¿no? En la expresión general, vamos a resolver la parte integral de acá, perdón, de acá, esto de acá. No tomamos el término más n sub 0, porque eso podría ser correspondiente a la parte de, perdón, a la parte de, a la parte homogénea, la cual la solución ya fue dada. Es simplemente resolver el ejercicio sin un movimiento forzado, simplemente un movimiento armónico simple. Entonces, es la parte homogénea, vendría a ser esa parte del armónico simple. Lo vamos a simplificar no más que todos en en la solución particular. Simplemente vamos a reemplazar en este caso. La fuerza va a quedar f sub 0 por exponencial de alfa por exponencial a negativo de IWT y de la frecuencia. Es simplemente vendría a ser el cambio de variable para no confundir con el t. Pero tranquilamente podemos usar t con este tau. Esto sumamos y restamos y esto queda como también como una constante más. Simplemente entonces esto pasa a dividir y esto queda de disolver exponencial. Evaluamos en t igual a t en 0. Cualquier número a la 0 va a quedar 1. Luego quedamos con esta expresión de acá. Y simplemente el negativo acá lo pasamos acá adelante. Punto final. Entonces ahora, eso es la expresión de la integral. Pero esta no es la solución ni la general, ni mucho menos la particular. Porque todavía tenemos que resolver por este factor de acá, LWT. Multiplicarlo. Multiplicamos eso, sumamos estos factores y va a quedar esto. Esto de acá, la versión de acá. Voy a aplicar ahí arriba, el uno va a quedar en LWT y el otro va a reducirse y va a quedar en la menos alfa T. Entonces, tenemos la solución. Pero ¿qué pasa? Y si revisamos el libro, aquí no lo puse,
Pero si nosotros revisamos mejor dicho, la solución, en el caso de un movimiento armónico complejo, la expresión, tenemos dos partes imaginarias de n. La parte real vendría a ser al x punto, cual corresponde a la velocidad. Pero nosotros queremos la posición. Y eso vendría a ser la parte imaginaria, cual era w multiplicado por la posición. Entonces lo que vamos a hacer es dividir entre ello y vamos a extraer esa parte imaginaria, que es lo que nos corresponde a la posición. Esto simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar por a menos i w arriba y abajo. Esto va a quedar aquí y esto multiplicado por su conjugado va a quedar el alfa cuadrado más w cuadrado. Entonces reemplazamos también en la ecuación de acá. De acá, la fórmula de Euler en función de cosenos y senos y va a quedar esta expresión de acá al final. Entonces, lo que debemos hacer es la parte imaginaria, esta parte de aquí y esta parte de acá. Esto multiplicado por este por este. Acomodamos y la parte imaginaria del n va a quedar esto. Y esa parte imaginaria es justo lo que corresponde, en dividir entre CW, a lo que vendría a ser la parte de la posición. Entonces la posición vendría a ser esto. En el caso particular de que tenemos que agarrar su expresión homogénea, con lo que vendría a ser el sub 0, su caso homogéneo, te pide las condiciones iniciales. Pero sí, es simplemente sumar una constante seno y coseno. O puedes poner una fase si gustas. Pero sí, esto vendría a ser lo general, ¿no? Para resolver la expresión particular. Entonces, hasta acá resolvemos el inciso A. Y correspondemos al inciso B, que vendría a ser la misma idea, pero ahora es tanto una exponencial por una función coseno, la cual estas constantes de acá son diferentes. La estrategia que vamos a usar va a ser la siguiente. Trabajos de números complejos, y esto va a facilitar mucho, expresión en su expresión de Euler o su expresión compleja. ¿Por qué? Con los t simplemente sumamos y restamos exponentes y de esta manera nos ayuda a reducir mucho más. Es lo que hicimos en el caso para idear la forma, por decirlo, la expresión general del cambio variable n de t, igual nos va a ayudar, nos va a servir para poder reducir esto. Entonces, la integral, simplemente la integral, es n menos alfa t por toda esta expresión de acá. El 2 lo sacamos simplemente y tenemos esta expresión de acá. Entonces aquí tengo que separar dos integrales. Una I1, que nos dice todo esto por el tau, y la I2 nos dice por el tau. Simplemente integramos y evaluamos en t igual a 0. Ya vimos antes, simplemente llegamos rápidamente a esto. 1 menos alfa sobre toda esta expresión, sobre esto, 1 menos esta expresión, sobre esto. Entonces, ahora tenemos que multiplicar por esta expresión de acá, que vendría a ser de aquí la fórmula general de acá. Volvemos. Acá. ¿Dónde era? ¿Dónde era acá? ¿Dónde era? Perdí. Ah, era acá. Acá. Ahí. Entonces ahora vamos acá. Simplemente a multiplicar por esto, vamos a sumar y restar. Y nos va a quedar la expresión de acá abajo. F2 sobre M. Ponemos el M de acá abajo. Y el IWT va a entrar y va a empezar a jugar con los términos de adentro. Y de aquí vamos a extraer la parte imaginaria. Ese es el primer término. Vamos a expandirlo. Y aprovechar que los términos semejantes para poder expresar la fórmula en función de senos y cosenos. Y el término 2 igual, en función de senos y cosenos. Entonces nosotros vamos a extraer la parte imaginaria y la parte real. Y estas son las partes imaginarias directamente. Al de resolver y esta es la parte imaginaria. Entonces, vamos a llamar a toda esta expresión de arriba y B a toda esta expresión de acá. Y va a quedar simple F sobre 2mW. ¿W por qué? Porque como digo, la parte imaginaria era W por el X sub 0. Entonces la parte A, que es esta expresión larga de acá, y el B, la expresión larga de acá. Con estos denominadores. Que vendrían a ser al final un juego de esto, de negativo y positivo. ¿Y simplemente a qué se refiere esto? Los términos de seno y coseno presentan la vibración natural del sistema. Entonces, el sistema se mueve naturalmente bajo cierta expresión y los términos exponenciales mueven esa tradición que decae con el tiempo. ¿Qué pasa? Al final la oscilación, por ejemplo, en vez de ser netamente así, va a empezar a decaer con el tiempo. Ese factor exponencial que vimos al inicio
Entonces que vimos al inicio de proponer el problema, el de acá, va a ser que al final esto no se mantenga, ¿no? Si esta es la oscilación, va a quedar así, habiendo acá unas asíntotas. Y esta amplitud, vamos a poner así, esta amplitud variable con el tiempo es debido a esto de acá. Porque esto va a decaer en el tiempo. Es una fuerza que decae en el tiempo. Entonces eso saber va a hacer que la fuerza no sea tan grande y la amplitud va a empezar a disminuir. Hasta cierto límite, ¿no? Entonces, ello. Uy, ¿qué es eso? No sé qué es. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Bueno, se borró. Se ha bugueado, pero a ver un momentito. Eh, un momento, por favor. Pero bueno, en sí es así de mi exposición hasta mi parte hasta ahora. No sé si mi compañero, creo que tiene unos par de servicios más. Bueno, sí, tengo unos problemas, pero son más que todo aplicativos, ya la parte más matemática. Simplemente vamos a comenzar a integrar. A ver un momento. Voy a transmitir el... Creo que es este, si no me equivoco. ¿Se puede ver? Ok. Este creo yo. Ya va a ser una integral más... vamos a resolver integrales bajo una curva cerrada. Dice que va a estar sobre la curva en z igual a 2. El módulo de z igual a 2. Y lo que vamos a hacer en sí, vamos a ir usando el teorema de integración de Cauchy, que nos ayudaba para el momento de resolver integrales que con curvas cerradas, con algunas particularidades, como por ejemplo cuando tenga puntos singulares. Podemos ver que, por ejemplo, la primera integral, coseno de z entre z, diferencial de z, tiene un punto singular, bueno, tiene un punto, ¿cómo se llama? Ya que un polo simple, ya que z sub 0 estaría, si bien está dentro del círculo, es un polo que no podríamos integrar, ya que no sería analítica en esa forma. Usamos la forma de integración de Cauchy, que ya conocemos, y evaluando la función f en punto z sub 0, que sería el polo singular, y pasaríamos a simplemente reescribir la nueva pues, ecuación en el punto singular. Ahora, estamos dando mucho énfasis en el tema de polos, ya que si bien pareciera intuitivo decir, ok, simplemente pongo la función y ya está, va a haber problemas adelante que van a tener o más polos o en su defecto no va a consistir simplemente de una parte de análisis, que sería, por ejemplo, en la parte, bueno, vamos a ir con la parte B, ya es algo intuitivo nomás, simplemente reemplazamos f sub 0, vemos el polo que tiene el valor en z sub 0 igual a 0, reemplazamos los valores, el 2i por el seno de 0, siendo igual a 0. En el problema C hacemos lo mismo, bueno, vemos que z sub 0 sería igual a 1, en decir el polo, vemos que el módulo de 1 pues, va a ser menor que 2, haciendo que el polo esté dentro de lo que queremos integrar. Reemplazamos la función, lo envolvemos en el polo y queda la solución. Ok, esta es la parte que ya está tomando más complejidad, ya que vemos que el polo va a ser en z sub 0 igual a 1 menos i, lo cual tenemos que evaluar primero el módulo. Fue fácil evaluar el polo en el momento que estamos estudiando anteriormente. Lo evaluamos y sigue siendo menor que 2, así que simplemente usamos la fórmula de integración de Cauchy, reemplazamos los valores y tenemos al final la fórmula integral. Ok. En este caso ya comenzamos a tener más problemas, ya que al ser z al cuadrado menos 2 en la parte inferior, pues primero siempre necesitamos
si los polos están dentro de la región que estamos estudiando. Vemos que en este caso, pues, no están dentro del polo, dentro de la región, ya que el módulo de 3 y el módulo de menos 3 es mayor que 2, siendo que, pues, al estar fuera del contorno, es una integral cerrada normal, así que podemos simplemente evaluar de frente y hacer que sea 0. Ok, seguimos. Ya. En seno de z, entre seno al cuadrado diferencial de z, la fórmula de Cauchy que hemos usado hasta ahora es para la primera derivada. No había problema, ya que z, si pueden ver, es z a la 1, z a la 1. Hay un punto solamente de un polo nomás hay. En el caso de la E habría 2 polos, pero al el punto no estar, el polo no estar en la región de estudio, pues simplemente va a tender a 0. Así como usamos usar la fórmula de integración, 2pi entre, o sea, bueno, no sé si pueden mostrar, voy a retroceder un poquito. El 2pi quedaría a la parte de arriba, el n factorial quedaría abajo, y al ser z al cuadrado estaremos evaluando la primera derivada. Sería la primera derivada, lo ponemos ahora sí en el punto singular, que sería 0, reemplazando, y simplemente ya tenemos alrededor de 2pi. En el caso siguiente va a ser igual, evaluamos, vemos que el polo no está en la región de estudio, y seguimos usando la primera derivada, ya que tenemos 2 polos en esta parte, pero serían el mismo polo. En esta parte, pues, procedimos de prácticamente la misma forma. Ya prácticamente todos los ejercicios son más aplicativos, así que no hay mucha teoría que explicar como en los anteriores ejercicios. Y creo que esa sería toda la exposición hasta ahora. Profesor. Sí, Ya. Esos serían todos los ejercicios que se han resuelto. No se resolvieron todos porque, como le mencionamos, eran bastantes en la lista de ejercicios. ok. Ya Yo tengo un terminan. par de ejercicios. Yo tengo un par de ejercicios más todavía. Ahorita lo comparto, estoy teniendo problemas con mi computadora. Ok, Tengo un par de minutos porque voy a formatear mi computadora pronto, creo. En breve lo comento. Pero en sí resuelvo una pregunta. Entonces. Ah, me lo respondió. Yo te lo comparto. Ok, ok, aquí está, ahí te lo comparto. Ok. Se puede ver, ¿no, profesor? sí se ve, Yair. Ok, queda. Sí se ve. Mira, ok. Lo que propone este ejercicio es un poquito más al ámbito teórico, no tanto, la verdad. Es que dice que a partir de la fórmula de Mobier podemos calcular que seno de 4θ es igual a esta expresión de aquí y coseno de 4θ a la expresión de aquí. ¿Qué es lo que propone la fórmula de Mobier? Es que el coseno de θ por i seno de θ a un factor n cualquiera es igual a coseno de 4θ más i seno de n, ¿no? nθ. En este caso, vamos a usar para n igual a 4. Conseguimos esto 4 porque justo esta expresión de acá nos da cierta forma. Vamos a n igual a 4. Entonces, por Mobier debería ser esta expresión de acá. Y es lo que queremos comprobar. ¿Cuánto vale 4θ?
¿Y cuánto vale seno de 4z? ¿Cuánto vale esto? Tenemos que llegar a esto. Entonces, por el binomio Newton en general, esta es toda la expresión de un a más b igual a 4. Entonces, término por término, el primer término sería seno al cuarto de teta. Un término vendría a ser este, que es reduciendo. Más simplemente moviendo un poco queda i por 4 coseno cubo teta seno teta. Este término sale 6 coseno cuadrado de teta y seno de teta. Y como esto es un i cuadrado, queda como menos 1. Otro es 4 coseno de teta y seno de teta al cubo menos i cuadrado seno. Simplemente el i como es i al cubo, es i por i menos 1 por i menos i. Y esto igual, ¿no? I positivo queda 1. Porque tiene menos i cuadrado menos 1 por menos 1, 1. Queda positivo. Entonces, justo, si dividimos esto a esto y lo factorizamos por los cuales son los reales, ¿cuáles son los imaginarios? Los reales vendría a ser esta parte de acá y los imaginarios esta parte de acá. Pero justo si vamos con la expresión de arriba, de parte real es 4 coseno de teta, vendría a ser igual a esto. La parte imaginaria, la parte del seno de teta, y justo esta parte de acá. Es justo comprueba lo que queríamos llegar, ¿no? Estas expresiones, por fórmula Booleana, hacen estas, y comparando, estas coinciden. Entonces, al final, ¿qué detectamos? Lo que queríamos partir al principio, que estas expresiones sean iguales. Y llegamos a esta expresión de acá, a partir del binomio Newton, y presuponiendo que la fórmula Booleana sea correcta. Y este ejercicio es para demostrar, ¿no? ¿Por qué i a la i vendría a ser igual a e a la menos pi medios? Y muestra por qué r cuadrada i es e a la i, pi cuartos. Y vamos a ver. Entonces, tenemos i en la forma exponencial vendría a ser i igual a e a la i, pi medios más 2k por pi por k. ¿Y por qué aquí k? Porque al final un número complejo puedes expresarlo por distintas rotaciones en una circunferencia. Uno tiene su circunferencia. Cualquier punto de acá, bajo este ángulo teta, por ejemplo, puedes volver a acá con un ángulo de hora teta más 2pi. Damos otra vuelta, más 2 por 2pi. Se pone acá pi. Por eso. Listo. Entonces, así como expresamos el i. ¿Y por qué eso es lo de acá? Cada que es entero. Sí, siempre tiene que ser un número entero, porque tiene que ser un número entero de vueltas. Eso también tendría que ser la definición de funciones plurívocas y por qué existen estas funciones, ¿no? Y para que sean unívocas tienes que restringir el dónde a dónde va el argumento. Para ser un argumento principal, y a partir del argumento principal ya puedes considerarlo unívoca. Pero bueno, eso es otro tema. Pero que igual a 0, queda i igual a i pi medios. Entonces, e a i pi medios. Por i sale e a la i pi medios sobre 2. Y esto es cuadrado. A ver. Sí, porque es i por i y el cuadrado. Y este i cuadrado se vuelve menos 1. N menos pi medio. Y como esto es una constante real, queda demostrado. Y lo que queremos explicar realmente que i a la i es un número real. Digamos que i a la i al final es L a menos pi medios. Y ya deja de ser complejo y no queda real. Lo queríamos, ¿no? Ahora para r cuadrada de i es i a los medios. E a la i pi medio sobre 1 un cuarto, e a la i pi, a pi cuartos. El cuarto lo expresamos como en su forma de Euler, ¿no? Seno 4pi y seno 4pi. Y esto es raíz 2 sobre 2 más i raíz 2 sobre 2. Y esto podría ser esta expresión de acá. Ahora, estamos considerando netamente pi cuartos. Porque en sí, la función raíz cuadrada, dentro de los ámbitos complejos, tiene varias soluciones. También es considerada una función plurívoca. Entonces, esto podría ser sus valores. También puedes poner raíz de i como los valores negativos. Y también te va a cumplir, curiosamente. Entonces, esto es más que todo cuestión de definición de lo que podría ser función unívoca y función plurívoca. Pero más que todo eso. Simplemente como dato adicional. Ahora, el ejercicio número 6 propone que pasa si ponemos ahora el número complejo z en su versión polar. Tenemos que comprobar que es decir, las funciones de Cauchy-Riemann, que vendrían a ser repartir las derivadas, los derivados que era, como es un punto en un plano, ya no una recta,
Entonces tú puedes ir de distintos lados para calcular el límite. Primero puede ser por X, después por Y, o después ser Y por X, u otro camino, con tal que sea continuo. ¿Qué pasa con esto? Quieres demostrar que ahora sus expresiones son estas expresiones de acá, respecto a teta. Uno es TR y ahora menos 1 de TR es el teta. Entonces, ¿qué pensamos? X y Y en sus versiones polares. X como R coseno de teta y Y R seno de teta. Y por cadena, ¿no? de R, de U, X, X y Y, Y. Dos diferenciales. Y al final esto lo ponemos como dx de R respecto, las expresiones de acá, respecto a R, simplemente que coseno de teta. Respecto a R, simplemente que seno de teta. Lo mismo acá. Expresamos esto en su versión ahora con X, entramos. Es como una variable intermedia que ponemos. Y ahora si derivamos acá es menos R de teta, aquí R coseno de teta. Ahora para V la misma idea. Ponemos X, diferencial de X arriba, movemos y nos quedan estas expresiones de acá. Y las versiones de Cauchy-Riemann cartesianas que se demostraron en las clases anteriores, pudimos ver, ¿no? Que va de U respecto a X igual a de U respecto a Y, y ahora respecto a Y es el negativo de la otra. Y ahora esto reemplazando esta versión de aquí, queda esta versión de aquí, V de teta, entonces V de X menos R seno de teta, de V de Y, R coseno de teta. Este negativo lo sacamos. Mejor dicho, esto lo reemplazamos, esto con la expresión de acá. Bueno, que este era el negativo del otro. Y podemos factorizar ciertos términos. Y al final nos queda R de U y el de R. Donde D de U es de R es 1 de R es el de U. Y la expresión de abajo. dv de R, dv de X coseno de teta, dv de Y seno de teta. Y cambiamos otra vez con las expresiones de acá, de arriba. dv es el Y, dv es el de X. Y si eso lo comparamos con esta expresión de acá, vamos a volver a mover estas cosas. Menos 1 de R de Y diferente de U teta, menos 1 sobre R, menos R es el de U de X seno teta, R es el de Y. Esto lo viene de la cadena de hace un rato. De U de X seno teta, menos de U diferente de Y seno teta. Y eso vemos ahí que era de VR. Por lo tanto, dv de R es igual a menos UR diferente de U. Y esas son las dos expresiones que queríamos calcular. Este de aquí, que podría ser la de acá, y la de hace un rato también, ¿no? La de acá. ¿Dónde está? Acá. Y así es como llegamos a lo que queríamos llegar, ¿no? Expresar en un número complejo sus ecuaciones de Cauchy-Riemann ahora por coordenadas polares. Bueno, si es polar, o no digamos como podría ser las coordenadas polares. Pero ello, ¿no? Entonces, esas son las tres expresiones que dijeron, que viene más a partir de la teoría. La primera que era más que solo las versiones informales de mecánica, cómo se resolvía. Y estas últimas algo más teórico, ¿no? Más relacionado al tema. Y es simplemente jugar con los números complejos. Entonces, esto ha sido mi posición hasta ahora. En un momento ya le compartíamos el Drive con todos los documentos en Word que se han utilizado. Entonces, hasta ahí ha sido, profesor. ¿Algo más? No. Son los principales ejercicios, ya que no hemos abarcado mucho marco teórico por el tema de la clase virtual, ¿no? Ok, entonces terminamos variable compleja. Sí, Sí, obviando, sí, así. entonces la próxima clase que viene a ser Fourier, ¿no? Eh, Series y transforma de Fourier, profesor. sí, pero ya vendría a ser, se llama el examen parcial el lunes, ¿no? El lunes hay examen parcial. Sí, eso ya hemos quedado. Sí, sí, habíamos quedado. Entonces, ¿cómo hacemos? Las 2 primeras horas será el examen y las otras 2 la clase, 3 horas de examen, profe. para marcar, ¿no, profe? O 3 horas de examen y ahí nos vamos. No sé todavía, ahí estoy combinando con mi asistente qué examen vamos a tomar. Yo pondría, pues, algunos problemitas, ¿no? Sencillos, ¿no?
Ya, entonces ustedes todos tienen toda la información, ¿no? Hasta el momento. Menos yo, a mí no me han compartido. Aquí va a Mándenme, salir el porque drive. si no, ¿de dónde voy a sacar el examen? Mándenme, por favor, de álgebra lineal, el Word que lo necesito para ya Profe. editarlo. El de álgebra lineal también. Profesor, Y el de Eh, complejos también mándenmelo ya para yo editarlo y ponerlo todo en un solo archivo. profesor, hay un drive. Del grupo 2 ya está el archivo subido. Faltaría del grupo 1 y del grupo 3. Si mal no he visto. Ah, ya. Ya, me avisan. Ya, por favor, yo el domingo voy a hacer el examen, así que me mandan el drive hasta el domingo. ¿Ok? Entonces, creo que hasta aquí nomás la clase, ¿no? Sí, es profesor. Entonces nos vemos el lunes, 3 horas de examen. Ya 1 hora tomamos café. De acuerdo, profesor. Ok, profe. Bueno. Está bien, profe. Ya yo llegaré 2:30 máximo. ¿ya? Vale, profesor. Nos vemos. Hasta Ya luego, no, profesor. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego, profe. Igualmente, profesor. Un fin de semana.